Los temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. Bien, gente, aquí estamos en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, compartiendo toda la información en un día también muy movido. Está realmente causando bastante movida el tema Cerimedo y realmente las consecuencias que eso puede tener a nivel Latinoamérica y sus vínculos justamente con distintos gobiernos de la región, no solamente en el caso de Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, y justamente el hecho de haber sido uno de los asesores presidenciales del mandatario actual de la Argentina, Javier Gerardo Milei. Sobre esta cuestión vamos a dialogar justamente con el abogado penalista, el doctor Edgardo Miller, que ya está en línea directa con nosotros. Bienvenido, Edgardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, tratando de estar lo mejor que se pueda. Con algunas nanas, ¿viste? Pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, siempre al pie del cañón. Bueno, mirá, hay dos o tres cosas que son centrales. Primero, la implicancia internacional de Fernando Cerimedo, un hombre que se jactaba de ser asesor de Milei para ingresar a Brasil y asesorar a Bolsonaro, a Rodrigo Paz en Bolivia, un hombre de la derecha, fundador de La Derecha Diario, de la agencia de publicidad Numen, un hombre dedicado a ver, era uno de los famosos trolls que hizo campaña en el 23 destruyendo adversarios para favorecer a Javier Milei. Pero, a ver, vayamos a dos datos. ¿Qué es lo importante en la política nacional? Fernando Cerimedo, amigo personal del doctor Españuelo, es abogado de Javier Milei y titular del ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad disuelta ahora, es quien presta declaración en la causa que se investiga el desvío de fondos, las coimas y la corrupción, y dice: Españuelo en varias oportunidades me contó que lamentablemente dentro del ANDIS hay corrupción, y esa corrupción, una parte va a la hermana del presidente, a Karina Milei, el famoso 3%. Bueno, son varias las conversaciones que él sostiene, y está Basil, la esposa de él, que era funcionaria del ANDIS, es quien filtra aparentemente los audios estos tan famosos, lo cual, desde el punto de vista de lo que significa Cerimedo para el resto del continente y los países donde está la derecha, es una cuestión internacional. Y la otra es una cuestión nacional. Es la persona que filtra los audios. No sabemos si él o la esposa Basil, que era funcionaria del ANDIS, y que se negaba a firmar algunos contratos porque observaba que había, a propósito, irregularidades. Pero lo cierto es que Cerimedo se va de Argentina dejando un tendal con las empresas, muchos cheques, inclusive en una empresa un solo cheque de 304 millones, 70 en otra empresa, rechazados, sin fondos, y se instala precisamente en Bolivia. Ahí conoce a la actual pareja, que está embarazada de 4 meses, a quien le miente reiteradamente y le dice que se va a quedar con ella, que va a ser el esposo. Y mientras tanto, ella es una persona militante, es una persona de mucha rebeldía, muy conocida en Bolivia. Y a propósito, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente, por cuestiones que no se saben, porque el jefe de policía, David Gómez, dijo en un momento: no, lo que pasa es que hubo una pelea sentimental. No, aquí hubo otra cosa. Él le dice que vaya a buscar una información, ella es Nadia Beller, que hay una información importante respecto a la causa que se le sigue a Evo Morales, es presidente de Bolivia, por el abuso a la sobrina. Que vaya a ese hotel y que cuando llegue la persona que le da la información, le avisa. Entonces esto pasa lo siguiente: ella sale a la puerta del hotel, pero si no te va a pasar nada, porque hay cámaras, es un hotel. Sí, lo que se ve en las imágenes, ¿no? Que ya fueron difundidas. Lamentablemente no hay nadie. Le prometió que le iban a estar cuidando. Llegan 2 sicarios en una motoneta, una moto robada, y sin mediar palabra le arrancan el celular, la cartera, y le disparan 3 veces, con tanta fortuna para ella que un disparo penetró en el tórax, pero pasó de largo, no averió ningún órgano. Se salva de milagro, Edgardo, claramente, ¿no? Por lo que se ve. El otro en el cuello. Bueno, lamentablemente para los sicarios le salió mal, y para ella, afortunadamente, no la remataron. Es decir, pensaron que habían cumplido con la tarea y se fueron. Ahora, ¿qué pasa?
hay que analizar dos puntos. El fiscal pidió una preventiva por 180 días. Es decir, que Cerimedo va a estar 180 días como mínimo preso en Bolivia. Sí. Segundo, esta es una tentativa de homicidio como instigador, y acordemos que los instigadores tienen la misma pena que el autor material. Y esto sería una doble tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque la mujer está embarazada. Y son dos personas, no es una, son dos personas. Tema que no se ha comentado, no se ha dicho esto, ¿no? Lo que vos estás planteando. La posibilidad de un doble atentado, ¿no? Claro, porque en realidad son dos personas. Exacto, claro. Es más, el Código Civil argentino reputa la concepción en seno materno como persona. Es decir, es algo que en las legislaciones del mundo existe. Ahora, vayamos a lo siguiente. El allanamiento que le producen en la vivienda de La Paz, encuentran uniformes de policía en la casa de Cerimedo. Eso es llamativo, ¿no? Claro, ¿qué connivencia había de él con las autoridades de seguridad de Bolivia? Llama poderosamente la atención, las tarjetas, todo lo que se encuentra allí, ¿no? Una moto con la llave puesta, claro. Y además hay un dato más. Cuando él le habla por teléfono a ella, le dice que bueno, que se van a reunir pronto, él estaba arriba de un avión en el aeropuerto Virú Virú, eso es en Santa Cruz de la Sierra, para irse a La Paz y de ahí escaparse a la Argentina. A ver, todo apunta esto directamente a lo que significa un planeamiento estratégico de un homicidio que tiene que ver con cuestiones que todavía no se desentrañan, no sabemos cuál es el móvil, pero es una doble tentativa de homicidio que pudo hacer un doble homicidio también, atención, porque afortunadamente también decimos que el bebé está en buen estado y van a ser, si Dios quiere, van a ser. Pero, digamos, hay un planteo previo, actos previos preparatorios, hay una estrategia montada, la contratación de los sicarios. Y mira qué curiosidad. A ver. Los sicarios llegan en una moto robada y se van en otra, la dejan la que llegaron. O sea que esto estaba perfectamente todo planificado, bien armado, ¿no? Sí, aparte el vicepresidente Lara pidió que se investigue a fondo. Está muy peleado Lara con Paz, el presidente de Bolivia, después de una elección que hubo, se pelearon, pero él pide que la justicia actúe sin ningún tipo de prebendas para Cerimedo, lo cual a propósito ha movido mucho el ambiente, como decís vos, judicial. Por eso el fiscal, inteligentemente, ante el pedido del vicepresidente, va a fijar, yo creo que es correcto, una preventiva de 180 días, lo que significa que en esta preventiva, que es una medida de coerción para que se ajuste derecho, para que no se escape. ¿Por qué? Porque en la justicia en el mundo, cuando una persona intenta escaparse de algo, es muy difícil que te escarcelen. Las personas prófugas ya tienen la tendencia, y más en este caso que hay en juego, además una noticia internacional, por la implicancia de que Cerimedo, por más que ahora lo querían negar, era asesor de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia. Claro, tenía tarjetas personales y aparentemente contaba con un despacho en la propia Casa de Gobierno de Bolivia, ¿no? Claro, y además fue asesor presidencial en la Argentina. Ahora, convengamos lo siguiente, Pedro, hacía mucho que no hablábamos, pero hay una matriz de corrupción bastante llamativa en toda la región sudamericana específicamente, ¿no? Donde aparecen personajes como este señor que realmente es muy llamativo, contando con un teléfono celular satelital y realmente cosas muy extrañas, como vos decís, ¿no? Antecedentes bastante complejos en la propia Argentina, ¿no? Sí, un hombre con empresas que no funcionan. Un hombre, además un troll no es una persona que sea honesta, porque un troll fabrica mentiras para precisamente perjudicar a un adversario político, en este caso, en la campaña. Y es más, el diputado Sago tuvo un enfrentamiento desde el MIT, tuvo un enfrentamiento en un acto final de Milei 23, donde se trompeó con este hombre, porque además este hombre en la época que fue precisamente la campaña del 23, tenía una empresa de seguridad, y era la que daba seguridad a los actos del presidente. Entonces, en un momento, en un acto donde llovían botellas y todo lo demás, vos sabés que también habría que investigar cómo ganó Milei las elecciones, los diputados que estaban en el palco se querían ir, y los quiso frenar. Y Sago, yo lo escuché a Sago hoy hablando muy mal lenguaje, la verdad que no honra ser diputado de la manera que se expresó, se peleó a trompadas para poder él y el resto de los diputados y los funcionarios escaparse del palco, que llovían botellas de toda naturaleza. Una vergüenza, ¿no? El espectáculo vergonzoso que vienen dando hace bastante tiempo los dirigentes políticos de la Argentina, ¿no? Es una cuestión de ideología acá. Claro, y bueno.
Acá no es cuestión de ideología. Bueno, ¿qué tenemos entonces? A un hombre preso, funcionario, asesor. Yo fui asesor en la Cámara de Diputados, sos funcionario cuando sos asesor, no hay tutía, no me quieras negar, con una ganancia aproximada, según porque Beller habló con los medios y confirmó el tema de las coimas en Andís, que él ventiló todo, o sea, ventiló todos los datos confidenciales que intercambiaba con él, ¿no? O sea, con su propia pareja. Sí, pero además dijo que las entradas mensuales de este hombre eran $800.000. Claro. A ver, con una agencia de publicidad, ¿De dónde salen, no? Convengamos, Pedro, que no ganás $800.000. No existe. Fíjate el nivel de corrupción. Claro. Lo importante son dos cosas. Primero, que la mujer está a salvo, que el chico está a salvo, y la mujer está muy preocupada por su seguridad, a tal punto que no quería que la atendieran hasta que no llegara su familia y el abogado. Sí. Por eso ella sale a los medios a contar su verdad, una verdad que, bueno, dio origen a una causa, no dio origen, porque en realidad lo que agrava la causa de Andís es la declaración en el expediente, porque Cerimedo lo que dice de las coimas lo declara en el expediente, no es que lo dice públicamente, son declaraciones que él hizo como testigo en esa causa. Entonces tenemos un tipo clave, una mujer que sabe, y además hay una cuestión también en lo que tiene que ver con la moral, una doble moral. Tiene su mujer acá, Basil, creo que es Natalia el nombre, en Buenos Aires, y la otra chica en Bolivia, embarazada. Bueno, ese Fernando Cerimedo, ese es el fundador de La Derecha Diario, es el medio más reproducido y retuiteado por el propio presidente, ¿no? Por el presidente Milei. Entonces yo creo que vuelvan las palabras para definir lo que obviamente pasa en nuestra región y lamentablemente en nuestra querida República Argentina. Yo creo que en los años de profesión que tenemos nosotros nunca vimos algo, pero a ver... Una situación de estas características, ¿no? Claro, por eso yo te decía esta matriz de corrupción que existe en toda la región, porque ¿cómo puede ser de que un personaje como este sea asesor de varios mandatarios en distintos puntos de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo no se toma la precaución o evidentemente son operadores puntuales para favorecer a estos personajes políticos que, bueno, son tan camaleónicos y tan berceros que terminan estafando a los propios ciudadanos en los distintos países de la región, ¿no? Sí, fíjate que ahora Milei viaja a Estados Unidos a hacer campaña por Donald Trump. Eso es una cosa insólita. Que un presidente... Además, Milei, con todo lo que tiene, el bagaje de problemas internacionales, insultó a Pedro Sánchez, lo insultó en el mismo Brasil a Lula. Tal vez sea el dirigente más potable y más honesto que haya dado la región, Lula, incluyendo a 20 millones de personas, con ese desprecio. A mí, me parece que muchos medios, como lo decimos siempre, de comunicación, lo toman a la ligera, como que... no se puede permitir que un presidente... No le dan importancia al trasfondo que esto puede tener, ¿no? Y cómo perjudica al país, a la gente que está con un estrés, con una desesperación, con tanta cantidad de problemas sociales y económicos que venimos atravesando, inmiscuirse en temas que no le corresponden, que un mandatario de un país no debería por qué interferir de esa manera como lo están haciendo, ¿no? No, y está correcto porque... Tenemos 1.700.000 personas morosas en la Argentina. Una locura. Hoy, yo escuchaba a Pazman, hoy venía en el auto viajando, y Pazman decía, quiere decir que eso hay consumo. No, viejo, eso quiere decir que la gente consumió y no puede pagar. No puede pagar, claro, exacto. Porque las tasas son usurarias. Tremendo, claro. Tasas de 200% las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. Atención lo que están escuchando. No saben crédito, son impagables. Claro. Ahí está. Impagables. ¿Cómo va a haber una tasa del 200 con la inflación supuestamente del 2.1, del 1.9? Es imposible, querido Pedro. Ahí hay una repercusión en estos precisos momentos muy fuerte en los mercados internacionales, en Wall Street, fundamentalmente con la crecida del riesgo país. Eso está demostrando evidentemente que hay una fractura muy fuerte a nivel económico en la Argentina, ¿no? Y que aparentemente también se está hablando que los Estados Unidos no están respaldando cierto accionar del gobierno argentino que está intentando implementar en estas horas, cosa que va a generar más conflicto del que ya tenemos, ¿no? Superó el 500 básicos, que es mucho, y además las acciones argentinas, por más que la quieran dibujar, yo escuché un medio hoy que pareciera ser el periodista Carlos Burgueño, que pareciera que es afín a Milei, que decía que, bueno,
son factores externos, no, son factores de la economía nacional. Sí, la microeconomía que no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Está totalmente en stand-by, con una gran cantidad de empresas fundidas que han bajado las cortinas y otras que no saben cómo seguir, ¿no? Es un milagro. Ayer hacíamos en el programa de Radio Belgrano a la noche una nota con Hernán Vaca Narvaja, que curiosamente es el único condenado por investigar el caso Belsunce, es una cosa insólita. Sí. Y a propósito hablamos de los medios independientes que tuvimos que crear para poder sostenernos en esta profesión. Y lamentablemente cada día la profesión nuestra está más difícil de ejercer, y nunca antes ningún presidente atacó a los medios, ni ningún gobierno. Ni siquiera creo que el gobierno militar se animó a tanto como el gobierno de Milei a enseñarle a odiar al pueblo, a los periodistas. Como tienen cola de paja, viste, por algún lado tienen que tratar de defenderse, porque no saben cómo justificar los desastres que se están cometiendo, ¿no? Mientras vemos la pobreza creciente y la inseguridad total, lo que pasa en Mar del Plata, lo que vuelve a acontecer en zonas de Rosario, el conurbano bonaerense totalmente fuera de control. Hay un montón de situaciones muy graves en la Argentina que parece ser que los funcionarios, la dirigencia política no la ve o vive en otro país, ¿viste? En el país de Disneylandia debe ser. O en la campaña política que ya empezó, y entonces a la campaña política les interesa los puestos. Están negociando, fíjate que está gobernando la hermana del presidente, que no tiene ningún cargo electivo, porque es secretaria, es un puesto que secretaria general de la presidencia, que lo nombró el hermano, pero es la que está negociando los acuerdos, es la que maneja la agenda, cuando en realidad no se sabe a ciencia cierta cuál es la calidad de la salud del presidente, que estuvo 10 días escondido. Desaparecido, claro. Sin parte médico, sin información, porque además, si él no está en condiciones, no tiene que manejar la hermana. Claro. Hay un vicepresidente en ejercicio. Claro. Debería hacerse cargo la vicepresidenta, pero bueno, ya sabemos toda la confusión que hay entre las relaciones que tienen ambas partes, ¿no? O sea, esto está desmadrado hace bastante tiempo y cada vez vemos que la cosa se complica un poco más. ¿Qué ves para el futuro de esta situación? ¿Cómo puede repercutir justamente el caso de Cerimedo con justamente la problemática que hay en el sector de la discapacidad, donde realmente se están investigando gran cantidad de denuncias que hay y que conlleva justamente a una matriz de corrupción muy grave, muy alevosa que tiene la Argentina y otros países como son los de la región de Sudamérica, ¿no? Bueno, fíjate que el Andí fue disuelto con una medida como de alguna forma para quitar evidencias. Sí, tapar la realidad de lo que pasa, ¿no? Yo veo un pronóstico reservado para Argentina. No quiero ser pájaro mal agüero, pero estamos en agosto. No hay reactivación económica, no aumentan los sueldos. La gente, la clase pasiva está de las peores circunstancias. Es un hasta desastre. dónde la gente va a tener paciencia, porque ya mañana hay una marcha de los morochos y de los deudores de tarjetas al Congreso que apoya a la CGT. Yo no sé hasta dónde la gente va a estar calma cuando pasen los días y se acerque fin de año. Recordemos que un fin de año le costó la presidencia al doctor de la Rúa, Fernando de la Rúa, y era mucho menos grave la situación que se vivía con el gobierno de la Rúa, porque de la Rúa era un político, bueno, mal gobierno, estamos de acuerdo, pero un político, un tipo de experiencia, con este gobierno, que es un desgobierno, es un desquicio este gobierno. Entonces con el tema de discapacidad, creo que hay especialmente algunos, gente que lo rodea a Milei, como Lemoyne y demás, que se burlan de los discapacitados, lamentablemente. Eso es lo más lamentable, ¿no? Es el papel que están desempeñando. Son pervertidos y esta gente tiene un pensamiento criminal. O sea, criminal, ¿por qué digo? Porque deshonrar lo que el Estado argentino creó, la protección a aquellos que son vulnerables, que tuvo la eficacia de que la ley los iguale para que precisamente puedan tener distintas actividades, porque ya no hay la discapacidad inhabilitante, al contrario. Yo soy papá de una hija Down y mi hija vota, ¿me entendés? Entonces digo, es un extremo que ya no se puede soportar. Por eso soy prudente, pero no creo que esto en los próximos meses se pueda solucionar. Porque puede haber un cambio, ¿no? Si Estados Unidos te quita el apoyo,
Que es lo que está en este momento complicándose. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿puede haber un pedido de juicio político al mandatario argentino en las condiciones que está el país y lo que se está viendo de este desgobierno absoluto que tenemos? Ya debería estar, ya hay presentado, pero debería tratarse ya y declarar la inhabilidad de este señor presidente. Primero, ¿por qué? Porque es un presidente que ignora la Constitución, gobierna por decretos. Entre todas las barbaridades que hizo, derogó el estatuto del periodista con la reforma laboral, que poca gente se dio cuenta de ese detalle. Además, es un hombre que disolvió el Andís, que tiene en las peores circunstancias, y esto es una cuestión ideológica y es una vendetta contra la gente que menos tiene. Y no lo que me pasa cabe con duda, nuestros jubilados también, ¿no? Una situación patética, ¿no? Una decadencia de una falta de humanidad básica terrible, ¿no? fíjate que la Corte ya le puso límites a los decretos cuando determinó que un decreto de Macri no tenía validez. Hay un fallo reciente a propósito. Vos sabés que hay un dato. A Los ver. jueces empiezan a actuar contra los funcionarios cuando estos pierden poder. Esto es una constante, siempre Sí. lo digo. Eso es Lo lo nuevo- más triste de todo, ¿no? Cómo Sí. no actúan durante el mandato justamente de estos mandatarios, de estos funcionarios, porque después, bueno, como en el caso de Adorni, se van y todavía cobrando un sueldo de 90 millones por mes como asesor No, renunció integrante ya, ¿eh? del directorio ahí de YPF, pero dicen que lo cobró, o sea, y ya lo venía cobrando eso, ¿no? Anteriormente. Dicen que pidió 5 millones para no hablar más. Bueno, 5 pero de dólares, dicen. dicen, Yo claro. no puedo afirmar, pero escuchame, hay una cuestión central. Adorni es un eslabón fino de la cadena. ¿Por qué? Mm. Es fácil explicar qué le pasó a Adorni, más allá de los delitos que Sí, sí. cometió. Macri se reúne con Milei en la Quinta Olivos y le pide ser el jefe de gabinete. Claro. Y Milei le dice que no, Que que no, el jefe claro. de gabinete va a ser precisamente Adorni. Ujú. Y ahí Macri, que es un hombre que obviamente se cobra venganza de todo, se la juró. Le bajó el ¿Por pulgar, dónde ¿no? hace la investigación Claro. Adorni? Mm. En La Nación. Claro. ¿Quién es el dueño de La Nación más? Claro. Mauricio Macri. Claro. ¿Qué le costó a Adorni? Meses de castigo, porque fíjate que es un caso que lo castigaron durante Sí. 70, 75 días. Las operaciones realmente fueron vergonzosas, ¿no? O sea, el avance de la difamación y el escarne político hacía décadas que no se veía una situación así, ¿no? Esto me hace acordar cuando Camillón era ministro de Defensa. Ajá. Clarín le publicó durante 2 meses en la tapa el tema de Carrasco para Claro. voltear el servicio militar. Y nadie sabe que había una vendetta de Ernestina, porque Camillón fue amante de Ernestina y la desaviró. Y Ernestina se la juró. Qué bárbaro. Sí, se la juró, y acordate vos que Sí, el ¿cómo- servicio militar cómo terminó lo tiene todo que eso? derogar Menem, Ujú. porque la presión de Clarín y después todos los medios que trabajamos en el caso, la presión fue tan Sí. grande que hubo que derogarlo. Pero ahí Claro. hay muchas cosas que no se saben, Sí, pero que totalmente. tienen un origen distinto Claro. a lo que la gente piensa. No es que lo quisieron acusar a Adorni porque a Adorni hay un montón en el gobierno, en la Sí. función. ¿no? Claro. No es el único, ¿eh? Ahí- Lo que pasa es que es un mamarracho que Sí. se vio el nuevo rico, ¿viste? Se endulzó demasiado y se creyó que iba a seguir impune, ¿no? Entonces, bueno, así terminan. Demasiada paciencia tienen los ciudadanos de la Argentina, ¿no? Que seguimos tolerando este tipo de atropellos y barbaridades de la dirigencia política, de los funcionarios de turno, que realmente se le ríen en la cara a la gente, ¿no? Mientras hay un sufrimiento y un estrés como nunca se ha visto en la historia, ¿no? No, totalmente, el estrés, la falta de sonrisa. Además, fíjate un dato, hoy salió el sol y hay mucha gente contenta porque ni siquiera hay gente que tiene para Y calefaccionarse. sí. Atención. Es una locura, ¿no? Es un tema realmente que hay que seguirlo muy de cerca porque no se sabe concretamente cuál va a ser la reacción de la gente, ¿no? Se vienen horas y momentos muy difíciles en la Argentina, hay que estar muy atentos y ser muy consciente de el tipo de información que uno baja porque la situación no se sabe cómo termina, ¿no? Totalmente de acuerdo, y lamentable que hace años que hablamos en Galáctica y son muy pocas las buenas noticias que hemos dado respecto al ámbito judicial. Tenemos una corte de 3 que no funciona, tenemos una justicia paralizada, tenemos jueces que juegan al fútbol con Macri y no pasa absolutamente nada, Sí. los jueces del Lago Escondido,
tenemos tantas falencias en la justicia, la seguridad. La entrega permanente de territorio, se está rifando todo de una manera vergonzosa, ¿no? Sí, yo lo que digo es lo siguiente, atención, porque acá hay una campaña antisemita, también. A propósito de... Pero no se olviden que Entre Ríos es una de las provincias que más colonias judías tuvo. O sea, no es novedad, hay una película muy famosa, Los Gauchos Judíos, sí. Porque Argentina siempre tuvo... A ver, acá lo que se plantea es lo siguiente, se está planteando que Israel quiere instalar un territorio independiente en la Patagonia. Parece que es avanzar y hilar muy fino y ir muy lejos. Yo creo que sí puede ser que muchos países que no tienen el territorio nuestro como vacío, quieren que la gente venga acá. Ahora, si vos le vendés a un extranjero, que en realidad los extranjeros en Argentina tienen el 4% del territorio propio, pero vos sabés que hay un Congreso que puede legislar y puede expropiar. Claro. Se declara de utilidad de bien público sí. o se declara un bien estratégico y se terminó. Yo no quiero que se haga una casa de brujas precisamente con la gente de la comunidad judía que vive en la Argentina de toda la vida, que ha sufrido. No se puede comparar con lo que pasa en la Franja de Gaza. Nosotros no estamos... Claro. Más allá de lo que yo pienso en Netanyahu, que es otra cuestión. Pero a ver, tengamos esta idea. Ramón Sadi, en persona, cuando yo hice el caso de María Soledad, que estuve mucho tiempo en Catamarca, un día me contó los entretelones de por qué lo derrumbaron. Yo siempre pensé que era el caso de María Soledad. ¿Y sabes qué me dijo? No, yo lo que no quería era que entregaran la mina de Faración Negro a la Barrigol. Bueno, recordemos que Cristina Fernández se sacaba fotos con el presidente de la Barrigol, con la bandera de la Barrigol y con la bandera argentina. Por eso. A ver, la mina fue concesionada y el gobernador que siguió a Sadi, Arnoldo Castillo, me dijo que las regalías de la mina eran tan pocas que no podían pagar el presupuesto de educación de la provincia de Catamarca. Y es más, se extraía el mineral y el mineral no se procesaba en Argentina. Por un ducto bajaba a Tucumán, de Tucumán bajaba al Puerto Rosario y se iba... A ver, ellos buscaban oro exclusivamente, pero los minerales venían con otras cuestiones, otros metales. Bueno, lo cierto es que eso tampoco nunca se dijo el por qué. Se oculta toda esa información, el pueblo no tiene ni idea, ¿no? Todos los negociados, las tranzas que se hacen bajo cuerda, ¿por qué? Porque lamentablemente, entre otras cosas, tenemos un parlamento inactivo que no funciona con los casos más preocupantes que deben controlar y que deben supervisar y defender, ¿no?, el territorio argentino y controlar los negociados, cómo se hacen, ¿no? Es un problema muy serio que tiene la Argentina que ya data de décadas, como vos lo decís, y lamentablemente hay una inconsciencia de gran parte también de los argentinos que siguen permitiendo estos atropellos de locos que venimos recibiendo hace tantos años, ¿no? Es que no se pide rendición de cuentas, porque hay un contrato social cuando se vota. Y nadie pide rendición de cuentas. Fíjate que la oposición lo que hace es denunciar. Lo que no hace es tener propuestas. Acá tiene que haber, prosperar el juicio político al presidente. Yo soy un convencido. A mí me gusta que los presidentes terminen los mandatos. Yo no soy partidario de Macri, pero me pareció bien que termine el mandato. Pero digo, en estas circunstancias, y está muy a la vista las características de Javier Milei, ya tendría que estar funcionando el juicio político. Pero claro, me parece que lo primero de todo, ¿sabes qué es? Me cuido mi quintita, ¿cierto? Ahí está. Si me das esto, te apoyo. Por eso, es la matriz de corrupción permanente, estimado Edgardo. Lamentablemente pasa todo por allí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo va reaccionando, cómo va actuando el pueblo argentino, si toma conciencia de una buena vez en la vida que no puede dejar que lo sigan atropellando, basureando, como viene pasando hace tantos años, ¿no? Evidentemente sí. Yo te agradezco mucho este espacio, me encanta Galáctica. Así que cuando quieras, Pedro, estamos hablando. Claro que sí. Hay un montón de temas todavía que podemos desarrollar. Te estoy contactando en cualquier momento, Edgardo. Como siempre, un gran abrazo. Grande, Pedro, y a toda la audiencia de Galáctica. Muy gentil. El doctor Edgardo Miller, abogado penalista, un poco analizando con él todos estos temas que van pasando y toda esta cuestión fundamental que tiene que ver con esa matriz de corrupción tremenda que no para en la Argentina. La Argenlandia, más que nunca, en una situación realmente lamentable y patética. Ya volvemos con más data e información confiable aquí en Galáctica Internacional.